A veces nos preguntamos cómo una persona llegó a ser lo que es, bueno o malo. ¿Cómo es que este hombre o esta mujer llegaron a esto? Hay cosas que influyen en este resultado que se da al paso del tiempo. Indudablemente uno es la herencia. Los genes pues dan información y la persona pues trae esa información en lo que él es, pero lo que más influye es el medio ambiente en el que se desarrolla esa persona. Puede haber gemelos idénticos que son separados al nacer y al final pues van a ser diferentes, aunque tengan mucho en común y sean físicamente iguales, de acuerdo a esa pues medio ambiente que los influyó y los llevó a ser lo que son. Tiene que ver la comunión, la opinión de los que están cerca, lo que ellos creen, las cosas por lo que ellos viven. Todo eso va haciendo que la persona pues sea moldeada de alguna manera y da finalmente un resultado. Vamos a ver la historia de un hombre que pues era terriblemente perverso y malo. Y pues vamos a ver qué fue lo que los llevó ahí. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 5, siguiendo con este estudio del Evangelio de Marcos. Llegamos al capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 a 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias por la palabra, por esta palabra que tú nos das, y te pedimos que obres en nosotros para que la podamos entender, porque está aquí, pero sin tu obra pues no hace nada, Señor. Tu poder es el que necesitamos. Ayúdanos, abre nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento sobre todo, para que entre la palabra y dé fruto. Ayúdanos, Padre, a entender nuestra condición, a
entender cómo llegamos a este lugar, en este tiempo, en este momento. Ayúdanos a entender por qué somos así, por qué estamos en esta condición, sea la que sea, Padre. Ayúdanos. Obra en nosotros, que todo sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén. Jesús había estado predicando a una multitud en la orilla del mar, después a sus discípulos, regresó al mar, y al terminar un día agotador, Jesús les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado del mar de Galilea, en la barca en la que él había estado predicando a una multitud. Durante el trayecto se desató una feroz tormenta, una tempestad de viento. La barca se inundaba. Él estaba tan cansado que estaba dormido en la parte de atrás de la barca. Cuando la situación se hizo desesperada y ya no había prácticamente nada que hacer, se estaba hundiendo la barca, los discípulos lo despertaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Él se levantó y dijo al mar: calla, enmudece. Y al instante cesó el viento y se hizo una gran calma. Los discípulos se llenaron de temor, un temor mucho mayor que el que habían tenido cuando habían estado a punto de morir en el embravecido mar. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las fuerzas de la naturaleza están fuera del control del hombre, pero estas fuerzas, que son fuerzas físicas, fuerzas de los elementos de la naturaleza, no son los únicos poderes que pueden actuar, ser hostiles y destructivos para el hombre. Hay poderes espirituales que buscan su destrucción. De un mar enfurecido, la narración nos lleva a un hombre rabioso e incontrolable que estaba poseído por los demonios, para hacernos ver que Jesucristo tiene completa autoridad sobre ambos. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cruzaron el mar en la barca. Después que Jesús calmó la tormenta, se hizo una gran calma, no había viento, no había nada de viento, y los discípulos pues tuvieron que remar, seguramente para llegar al otro lado del mar, hacia la región de los Gadarenos. Pues posiblemente llegaron cuando estaba amaneciendo. Gadara era una de las 10 ciudades grandes que formaban Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, y Gadara era la ciudad que daba nombre a esta región, la región de los Gadarenos. En ese tiempo, este era un territorio gentil. Antes había sido parte del territorio de Israel. Estaba del otro lado del Jordán, se lo había dado a la media tribu de Manasés, de los que se quedaron de ese lado del Jordán. Después vino la deportación de Asiria, todos los habitantes fueron deportados, fue repoblada por otro tipo de personas, y era ahora un territorio gentil. Su cultura era griega, con sus costumbres, sus dioses y sus templos
pues, de esta cultura griega. Se ha identificado el lugar al que llegó la barca, a la orilla del mar. Era una ciudad pequeña llamada Gergesa o Kelsa. En este lugar hay una colina que desciende bruscamente hasta el mar, y ahí hay muchas cuevas, y era lo que se usaban como sepulcros. Era la costumbre que en estas cuevas se ponían los cadáveres, se sellaban la entrada, y ahí estaba este lugar. Y enseguida ocurre un encuentro. En los versículos 2 a 5 vemos el encuentro. Dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Apenas llegaron al otro lado, Jesús salió de la barca, y había un hombre que estaba a lo lejos, estaba observando lo que pasaba. Y desde ahí, desde los sepulcros, que era donde vivía, vino. El Evangelio de Mateo dice que eran dos hombres. Tanto Lucas como Marcos se enfocan en uno de ellos. Se refieren a este nada más, al que habló con Jesús, que era el líder, el que hablaba por todos ellos. El otro, aunque estaba ahí, es pasivo en la historia, no interviene. Entonces la narración de Marcos se enfoca nada más en uno de ellos, ignora completamente al otro. Era un hombre con un espíritu inmundo, es decir, un endemoniado. Un espíritu inmundo es un espíritu perverso, moralmente sucio, tiene una naturaleza maligna, promueve la maldad y la destrucción, aún de aquellos a los que controla y que de cierta manera le sirven, de cierta manera le son útiles a sus fines. Uno de los nombres de Satanás es Apolión, que quiere decir destructor. Él es el destructor. Es un enemigo que quiere causar daño, quiere hacer sufrir y finalmente destruir. Él usa el engaño, la mentira y la traición. A su paso, sus ejércitos dejan muerte y ruina. El hombre que vino al encuentro de Jesús estaba desnudo. Este detalle lo menciona Lucas en su Evangelio, pero aquí en los versículos que siguen a los que leímos lo podemos comprobar, en que cuando es encontrado este hombre, después de que es librado, estaba vestido, así lo menciona. Era un hombre feroz, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, dice Mateo. Tenía una fuerza enorme, no podían atarlo ni con cadenas. Lo había intentado muchas veces, pero rompía las cadenas, dice, los grillos, los grilletes o las esposas, las hacía pedazos. Nadie podía controlarlo. Es solo un ejemplo de la impotencia humana contra el poder de Satanás.
Era una fuerza sobrenatural que venía del demonio. La contraparte es la fuerza sobrenatural que tuvo Sansón, que era parte del Espíritu de Dios. Este hombre estaba controlado completamente por los demonios. Él no dormía, estaba despierto todo el tiempo. Dice que de día y de noche andaba gritando en los lugares en los que habitaba, lugares desiertos, en este lugar donde enterraban a los muertos, lejos de los pobladores, un lugar inmundo como el cementerio, donde hay huesos y podredumbre de los cuerpos en descomposición. Los demonios lo impulsaban hacia el inmundo. Aunque él era un terror para los demás, él mismo tenía una vida miserable y buscaba alivio. De alguna manera se causaba heridas y dolor a él mismo. Para sentir este dolor, olvidarse de esa terrible sensación de la angustia, de la perturbación que le causaban los demonios. Estaba tan aturdido emocionalmente que quería destruirse. Quería terminar con su miserable vida si fuera posible. Satanás siempre obra para la destrucción de las personas. Este estado se ha confundido con la locura y tiene algunos de sus síntomas, pero no es una enfermedad mental. Hay casos de una posesión real, la fuerza sobrenatural, el control total que tiene sobre la persona, usando partes de su cuerpo, como usa su boca, sus cuerdas vocales para hablar, una voz diferente a la que originalmente tenían, junto con otras manifestaciones, indica que no es locura. No se pueden explicar algunas cosas que pueden hacer estas personas que van más allá de las capacidades naturales humanas. Lo que vieron los discípulos al bajar de la barca fue un hombre desquiciado que venía desnudo, con heridas, sangrando y gritando, avanzando hacia ellos. Después de la experiencia en el mar, esperaban un tiempo de respiro y de descanso. Pero con lo que se encontraron fue con una tormenta de otro tipo. Seguramente se alegraron de no haber sido los primeros en bajar. ¿Por qué estaba este hombre en tan lamentable condición? ¿Cómo había llegado a estar así? ¿Qué había hecho? A través del Evangelio de Marcos se menciona con frecuencia la existencia de personas endemoniadas, es decir, personas que estaban bajo el control de los demonios, y siempre se nos cuenta cómo fueron libradas por Jesús. Cuando Jesús se encarnó, el diablo se desquició, se enfureció, trató por todos los medios de frustrar los planes de Dios. Él sabía de las promesas de Dios, sabía que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza y lo destruiría, y por todos los medios trató de evitarlo. Primero trató de matar a Jesús de niño por medio de Herodes, usando a un ser humano, a Herodes. Después
Cuando Jesús hizo su aparición pública, se enfrentó directamente a él, tentándolo en el desierto, pero fue vencido, fue derrotado. Desde entonces, cuando Jesús veía algún demonio, lo expulsaba. Esta es una de las cosas a las que él vino. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció. Satanás se rebeló contra Dios, queriendo tomar su lugar. Fue expulsado de la presencia de Dios, fue echado. Odia a Dios y odia al hombre, porque el hombre es creación de Dios. Por eso quiere dañarlo y destruirlo. Engañó al hombre y se apoderó del dominio de la creación que Dios le había dado al hombre. Cuando Jesús apareció, anunció la llegada del reino de Dios, y con eso anunció también el fin del reino del usurpador que había tomado un lugar que no le correspondía. Pero el diablo no se rendiría sin luchar. Aunque ya fue vencido, él sigue ocupando el territorio hasta que sea expulsado y castigado. Al final, su reino será destruido y solo quedará el reino de Dios. La manera en que Satanás actúa en contra del hombre es por medio de promover mentiras e implantarlas en la mente del hombre. Es una lucha por la mente que se da por medio de ideas, pero afecta el corazón, daña el corazón, porque cambia los afectos del hombre, lo hace amar y codiciar cosas materiales y despreciar las espirituales. Promueve un sistema materialista en el que tener es lo importante. Sembró en Eva la idea de que Dios era egoísta, que Dios no quería el bien de ella y Adán, y fue trabajando esa idea, sembrando dudas acerca del carácter de Dios, y esa idea fue creciendo, se hizo verdad en la mente de Eva y dio fruto de desobediencia y rebelión contra Dios. Adán la siguió y entonces entró el pecado en el mundo. Con la caída todo quedó a favor de Satanás. El hombre se corrompió y perdió la comunión con Dios. Fue echado también de la presencia de Dios. Satanás quedó como el gobernante del mundo. El hombre le creía y lo obedecía. Tomó el lugar del príncipe de este mundo e impone sus valores y forma de vida. El hombre quedó como su esclavo. Dice Romanos 6:16.
Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El hombre es esclavo de Satanás. Él usa especialmente a algunas personas para lograr sus fines. Las seduce, dándoles un poco del poder que tiene. Corrompe a los que, por su posición, tienen mayor influencia sobre los demás. Y así va cambiando el mundo a su favor, mantiene el control. A través de esas personas impone leyes que van corrompiendo a la sociedad. Leyes como las que tenemos ahora, leyes sobre el aborto, sin más requisito que el simple deseo de la mujer, o leyes como el matrimonio homosexual, que corrompe y destruye el concepto de la familia en las nuevas generaciones, aumentando la depravación mundial. Va ganando terreno gradualmente, poco a poco. Todo el sistema mundial es controlado por Satanás y lo usa para influir y mantener el control del mundo. La publicidad, las diversiones, la literatura, el cine, la educación, la filosofía y hasta la ciencia y la política tienen una influencia diabólica que mantiene a las personas mentalmente a favor de ese sistema, aunque la mayor parte de las veces y la mayor parte del tiempo ni siquiera se dan cuenta. Hay personas que reciben una influencia mayor por ciertas actividades que voluntariamente quieren realizar para tener algún beneficio o tener alguna ventaja, mayor poder o mayor influencia sobre otros, o más riqueza. A veces lo hacen para dañar a alguien, conocer secretos y tener información que puedan usar a su favor para sus fines. A veces lo hacen como juego, como diversión. La brujería, la adivinación, el espiritismo, la lectura de las cartas, la ouija y cosas parecidas abren un canal de comunicación con los espíritus inmundos que van aumentando su influencia sobre la persona, cada vez más hasta que la controlan totalmente. Y es entonces cuando son poseídas. Hay quienes no salen de su casa sin antes consultar su horóscopo. Se van obsesionando y se hacen dependientes de tales cosas. Entre las actividades que permiten una actividad del demonio en forma personal está la hechicería, que tiene que ver con el uso de sustancias que afectan la mente. Las drogas y el alcohol debilitan la voluntad y quitan las barreras de protección natural que tiene el hombre contra la actividad de los demonios. Primero, la persona pierde las inhibiciones, no siente vergüenza y hace cosas que no haría estando en su cabal juicio. Después hace cosas depravadas y criminales. ¿Cuántos no han salido de una borrachera o han despertado de un viaje para darse cuenta que cometieron un asesinato? Permitieron
el control total del demonio, que los usó para hacer el mal y al mismo tiempo para destruirlos. Hay una influencia innegable de maldad. Los que persisten en estas actividades cada vez son más dominados por las sustancias y se autodestruyen, que es lo que el diablo quiere. Las adicciones son una forma de destrucción, aunque no sean adicciones físicas. La adicción al juego, al juego de las apuestas, la persona está obsesionada con esa idea de querer enriquecerse rápidamente y pierde toda la noción, toda la licencia, apuesta todo lo que tiene y lo va a acabar perdiendo. Es una influencia demoníaca en su vida. En cierta forma, estas adicciones son una posesión. Es la entrega de sus mentes y sus vidas al control de las sustancias para ser destruidos. Es lo mismo que hace el que juega con los espíritus y quiere usarlos para conocer el futuro o el pasado. Siempre piensa que tiene el control, que los domina, que los está usando a su favor, pero sin darse cuenta está perdiendo el control de sus emociones y su mente. Poco a poco lo va entregando hasta que lo pierde completamente. Pero la forma más usada por los demonios para influir en la humanidad es la religión, engañando y mintiendo, ofreciendo a los hombres que pueden lograr que los dioses los favorezcan y hagan lo que ellos desean y obtengan placer, poder y riqueza. Y de una u otra manera consiguen que se les rinda culto a ellos y guían el comportamiento de las personas siempre hacia el mal. Los ídolos son demonios. Las figuras que vemos de dioses, si hemos visto la de los dioses aztecas o de otras regiones, tienen caras fieras, horribles, que reflejan esa maldad. Las figuras que a veces tienen apariencia de piedad son disfraces, pero atrás de todas estas figuras a las que la gente les rinde culto son demonios. Engañan aún al pueblo de Dios. Vamos a Deuteronomio 32, 17. Esto es lo que pasó con el pueblo después de que salieron de Egipto, después de que salieron de esta región en donde había dos dioses falsos. Salieron y entonces adoraban a los demonios. Dice este versículo, Deuteronomio 32, 17: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. En la actualidad también hay ídolos, dioses falsos inventados por los hombres. Muchos son venidos de religiones orientales. Algunos vienen de África, llegan a América, por ejemplo, y dan origen al vudú y a otro tipo de religiones que no son más que religiones demoníacas. Otros son invenciones recientes,
como la Santa Muerte. Algunos adoran directamente a Satanás. Hay miles de iglesias satánicas. Lo invocan y le ofrecen sacrificios. No es difícil que a la larga sean poseídos por algún demonio. Pero la mayoría son dioses que se inventa cada quien a la medida de su conveniencia, según su imaginación. Hay quienes dicen: yo no creo en un Dios castigador. Están calumniando el carácter de Dios. Han querido creer la mentira. Él es un Dios de gracia. Si fuera un Dios castigador, castigaría nuestros pecados al instante. Todos seríamos condenados. Pero muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, cuando estábamos en enemistad y rebelión contra Él, dio a su Hijo. Lo castigó en nuestro lugar para que nosotros fuéramos librados, para que nosotros no fuéramos castigados, para librarnos de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de Satanás, de las consecuencias, pero también para que no seamos esclavos, que permanezcamos bajo el control del pecado, pecando y pecando. El que dice eso, el que dice yo no creo en un Dios castigador, lo dice porque no quiere dejar su pecado, quiere seguir viviendo en la inmundicia como siempre lo ha hecho y no quiere arrepentirse. Lo más fácil es inventarse a un Dios a su medida. El diablo siempre está influyendo en la humanidad. No necesita ser tan obvio, no necesita manifestarse con maneras poderosas, dándose a notar. Casi siempre permanece en lo oculto, no se manifiesta abiertamente. Parte de su estrategia es hacer pensar a las personas que no existen, que es inofensivo, que es una invención, y así no se cuidan de él. Desvía la atención, como en este caso de este hombre que estaba ahí en los sepulcros. La intención era hacer creer que los muertos tenían algo que ver, que eran fantasmas, que eran muertos que no podían descansar, y eran estas manifestaciones. Pero la mayoría de las veces se contenta con evitar que la semilla del Evangelio penetre profundamente en el corazón. Son los del junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos 4:15 estudiamos esto. Si la semilla entró, los hace tropezar con la persecución y las tribulaciones, por medio de falsas ideas, de que esto es señal de que Dios no los ama, o los ahoga con las ocupaciones del mundo, con el afán de las riquezas. Así logra que muchos sean indiferentes al Evangelio o enemigos declarados de Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La realidad es que todos los hombres están endemoniados. Todos están bajo el control de Satanás y del pecado hasta que Jesucristo nos libra de su dominio, concediéndoles el arrepentimiento. Dice 2 Timoteo 2, 25 y 26: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Pero el que ha sido librado por Cristo, el que se ha arrepentido y ha creído en Cristo, ya no tiene ninguna posibilidad de ser poseído por los demonios. Tiene el Espíritu de Dios morando en él. Estas son las arras de la promesa. Ya no tiene cabida el demonio. No puede poseer a un creyente. Dice 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso no quiere decir que no va a querer influir, no quiere decir que no lo va a querer hacer tropezar, pero el creyente tiene el Espíritu, tiene la posibilidad de resistirlo, lo que no tiene el que no conoce a Cristo. No sabemos por qué exactamente, pero el hombre del relato estaba controlado completamente por los demonios, y él, sin saberlo, sin quererlo, fue en busca de Jesús. Todo pecador está bajo el dominio del demonio. La prueba está en que practica el pecado. Esa es su forma natural de vida. Y necesita venir a Cristo para recibir la libertad y recibir una nueva vida al ser engendrado por Dios, al ser hecho hijo de Dios. Dice en los versículos 6 y 7 de nuestro pasaje: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Al ver el grupo de personas que llegó y desembarcó a la orilla del mar, comenzó a correr hacia ellos, seguramente para atacarlos. Pero cuando estuvo más cerca, reconoció al que venía al frente del grupo. De una manera que va más allá del entendimiento humano, reconoció al que venía. Los hombres comunes, como hemos visto, veían a Jesús y no sabían quién era, aún sus discípulos, pero los demonios lo reconocían enseguida. Saben quién es. La primera reacción fue
postrarse ante él con temor y reverencia. Sabía que el que estaba delante de él era el Rey, era el Creador, y que no podía contra él. Esto nos hace recordar que un día todas las criaturas, los que están en el cielo y en la tierra, incluyendo a Satanás, tendrán que arrodillarse ante el que es el Señor de la creación. Pero enseguida sacó el odio y la desesperación al verse en peligro de ser enviado al abismo, un lugar en el que ya hay demonios encarcelados en espera del juicio final. Después de este encuentro hay una petición que hacen los demonios, la petición de los demonios: te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio que hablaba en nombre de los demás, usando la voz del hombre, llama a Jesús Hijo del Dios Altísimo, un título que reconoce la deidad de Cristo. Los discípulos del Señor, a pesar de haber estado con Él ya por algún tiempo, no entendían su verdadera identidad, por lo que cuando Él calmó la tempestad se preguntaban entre ellos: ¿quién es este? El demonio lo sabía perfectamente, y esta es la respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y le decía que no lo castigara antes del juicio final, antes de tiempo, como lo explica Mateo. Muy probablemente Jesús ahí le dijo que saliera del hombre, y el demonio respondió: te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir, júrame que no me vas a castigar en este momento. Todavía no es el tiempo del juicio final. Dicen los versículos 8 y 9: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí tenemos el gran propósito del Evangelio: salvar a los hombres del dominio de Satanás. El Evangelio es poder de Dios para la salvación, para salvarlos de la esclavitud del pecado, librarlos del dominio de aquel al que obedece. Jesús sabía todo acerca de los demonios que estaban en el hombre. Sabía cuántos eran, los conocía a cada uno por su nombre. Pero lo que Él quiere es que este hombre se dé cuenta de lo delicado de su situación. Para librarlo, quiere tranquilizarlo y restablecer la conciencia de su verdadero yo, ya que actuaba no según su voluntad, sino según la voluntad de los demonios. Quería que tomara conciencia de que era un ser humano, aunque actuara como un demonio. Quería sacarlo de la relación tan cercana que tenía con los demonios. No era un demonio, aunque se comportara como ellos. Por encima de los demonios, el Espíritu Santo estaba obrando en ese hombre por la gracia y la misericordia de Dios. Lo último que querían los demonios era que ese hombre saliera de su control.
La respuesta, nos llamamos legión, nos muestra la terrible condición del hombre. No estaba bajo el control de un demonio o de algunos demonios, sino de muchos, de una legión. La legión era la unidad militar en la antigua Roma. Estaba formada por 6,000 soldados de infantería y 300 jinetes. Pero aquí, más que el número, que tal vez no era exactamente que fueran 6,000 demonios o 6,300 demonios, que lo importante es que era un ejército que quería sembrar terror y destrucción. Un ejército que estaba invadiendo a este hombre. Ante eso estamos, ante un ejército de terror y muerte, el ejército de Satanás, formado por excelentes soldados. Están unidos para lograr su objetivo. Quieren conquistar, dominar y destruir, y actúan bajo las órdenes de su general Satanás. Muchas veces los demonios actúan en grupo. De María Magdalena vemos más adelante en este Evangelio de Marcos que dice que Jesús echó 7 demonios. Mateo dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre en busca de reposo, no lo encuentra y va y toma 7 peores que él y regresan a habitar en aquel hombre, y su estado viene a ser peor que al principio. Dice el versículo 10: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Aquí hablaba uno y rogaba en nombre de todos. Los demonios no solo no querían ir al abismo, querían permanecer en esa región donde había sepulcros, inmundicia, que no está en este lugar desierto que inspiraba temor. En lugares así es donde se sentían cómodos en su ambiente. Además, nuestra era una región pagana, sin conocimiento del Dios verdadero, por esa forma de vida que tenían los habitantes de ahí, pues más fácilmente podían influir en estas personas. Dicen los versículos 11 a 13. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí leemos que ya no era uno solo de los demonios el que hablaba, todos rogaron, dice, todos los demonios. Los demonios no tenían otra opción que obedecer a Jesús. No pueden resistir su poder de autoridad. Él no necesita de cadenas, ni de grillos, ni grilletes. No necesita más que su deseo, su palabra. Les había dicho que salieran del hombre, y ellos no podían desobedecer. No tenían la capacidad de hacerlo. Tampoco podían hacer lo que ellos quisieran. No podían entrar en los cerdos si no tenían la autorización de Jesús. Él les dio permiso y salieron del hombre y entraron en los cerdos. La razón por la que Jesús lo permitió fue posiblemente para dar al hombre
una ayuda visible para comprobar que había sido liberado. La influencia destructora de los demonios hizo que los cerdos se echaran desde lo alto de la colina hasta el mar y se ahogaron. Todo se acomodó para el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre se cumple. Él había permitido que los demonios poseyeran a ese hombre. Sin el permiso expreso de Dios no lo hubieran podido hacer. Vemos en el libro de Job cómo él da permiso, permite o no las peticiones del demonio. Pero siempre hay un propósito atrás de eso. Y dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y lo permitió. ¿Para qué? Para que una vez vuelto confirmara a sus hermanos. Permitió la posesión de este hombre. Permitió que tuviera un gran sufrimiento, una angustia que no podemos entender. El hombre estaba destruido mentalmente, moralmente, pero era consecuencia de su propio pecado. Pero el propósito de Jesús, desde que les dijo a sus discípulos: vayamos al otro lado del mar, era liberar a este hombre. A eso fue expresamente. El hombre vino a Cristo. Cuando fue, él no sabía quién era. Tampoco lo sabían los demonios que lo controlaban. Lo último que quieren los demonios es que alguien vaya a Cristo. Pero el encuentro fue planeado por Cristo, como lo son todos los encuentros que tiene con las personas. Tu encuentro con Cristo fue planeado por Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A todas las ovejas que su Padre le había dado. Se cumple la palabra de Cristo. Todo el que mi Padre me da, vendrá a mí. Y este terrible hombre, poseído por una legión de demonios, había sido predestinado para este encuentro. Había sido escogido, a pesar de la vida que había tenido. La destrucción de los cerdos demuestra lo que los espíritus inmundos querían hacer con este hombre endemoniado. Y es lo que quieren hacer con todos a los que influyen. Tarde o temprano, esas influencias nos llevan al abismo. Solamente hay una persona que lo puede detener. Solamente hay una forma de ser librados de la opresión del diablo. El hombre no merecía ser librado. El estado en el que se encontraba demuestra que había hecho cosas terribles. No sabemos los detalles, pero la maldad va creciendo. Hacemos lo malo, la siguiente vez es más fácil, la siguiente vez más. Cada vez somos más audaces, más atrevidos para hacer lo malo. Nos refrenamos menos. El hombre no podía culpar al diablo. Nadie puede culpar al diablo. No hay un demonio de la lujuria que te hace pecar de esa manera. No hay un demonio específico.
El plan siempre es la destrucción. Pero no se puede culpar al diablo de lo que cada uno hace. Él se dejó engañar. Él lo había obedecido, igual que Adán. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Pecamos porque queremos hacer, porque codiciamos y queremos obtener lo que el pecado ofrece. Lo que sea, placer, riqueza, lo que en ese momento idolatramos. El demonio está representado por esas cosas, por una persona que nos aleja de Dios, que nos engaña. Estamos obsesionados, no queremos más que pecar. Era un hombre verdaderamente malvado. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesucristo y la maldad se alejó. Ese encuentro lo transformó. La maldad se fue. Dejó atrás la influencia del mal. Jesús lo libró. Es el único que puede hacerlo. Él tiene el poder. Es el Hijo del Dios Altísimo. No hay nada más alto que Él. ¿Quién es este? Es el que puede salvarte. Si salvó a ese terrible hombre, también puede salvarte a ti. No importa lo que hayas hecho, no importa lo bajo que hayas caído, no importa el grado de maldad al que hayas llegado, su misericordia es tan grande que hizo un viaje increíble. Descendió del cielo, se hizo carne como tú. Hizo este viaje para encontrarse contigo. Una sola palabra suya puede salvarte. Ven a Cristo, arrodíllate ante Él, confía en su poder, confía en su misericordia, cree en Cristo y te librará de la influencia que ahora el diablo tiene sobre ti. Una influencia que no te deja y contra la que tú no puedes hacer nada. Pero Cristo puede librarte con una palabra. Vamos a orar.